Buenas tardes, mi nombre es Retamoso Yamila y el día de hoy voy a explicar brevemente las diferentes políticas educativas realizadas a lo largo de la historia de nuestro país. Para comenzar, como observan aquí, está la fecha 1853. Esta fecha marcó un antes y un después de la historia de nuestro país. El 1 de mayo de 1853 se sanciona la Constitución Nacional en la provincia de Santa Fe. El objetivo de este es crear gobierno representativo, republicano y federal. Además, el objetivo es transformar a la Argentina en una nación moderna. Incluso, en lo que se refiere al ámbito educativo, dice que es un derecho a educar y enseñar. Las provincias deben hacerse cargo de educar y enseñar a sus habitantes. Por tal motivo, en el artículo 5 dice que las provincias deben asegurar la educación primaria de sus habitantes. Dicha constitución, como menciona que la educación es un derecho, debemos recordar que aquí debemos mencionar a lo que es política educativa, porque al ser la educación un derecho, la política educativa forma parte de lo que es la política general. Debemos tener en claro que la política educativa nos brindan procesos y herramientas necesarias para mejorar la calidad educativa. Por aquí comenzamos en 1868 la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, al poco tiempo de asumir su presidencia, hace un censo por el cual obtiene como resultado y se dan cuenta del gran nivel de analfabetismo existente en nuestro país. Por tal motivo, él hace énfasis en lo que es el desarrollo educativo, porque él dice que la manera de homogeneizar a la barbarie es mediante la educación, ya que se recibía un gran ingreso de inmigrantes a nuestro país. En 1870 se crea la Escuela Normal de Paraná. Se crea en Paraná por su gran nivel educativo, cultural existente en esta provincia. Esta escuela se creó para formar a docentes. Para formar a estas docentes, Sarmiento lo que hizo fue traer escuelas docentes norteamericanas, porque él se basaba en las políticas educativas de Estados Unidos. Estas docentes norteamericanas podían formar a docentes competentes aquí en nuestro país para formar correctamente a los alumnos, los que serán los futuros ciudadanos y dirigentes del país. En 1871 se da la promulgación de la Ley 463 de subvención. Esta ley lo que hace es permitir girar fondos a las provincias, a escuelas que se encontraban en provincias con urgencias económicas. Luego, al pasar el tiempo, en 1880, con la asunción de Julio Argentino Roca como presidente, también tenemos el inicio del Estado liberal. Debemos recordar que Estado es aquella organización política, económica, cultural, social, el cual está integrada por diferentes organizaciones e instituciones que buscan el bien comunitario, de la comunidad. Julio aquí el Estado liberal, porque tiene bases oligárquicas, porque lo que predominaban, lo que dirigían era la oligarquía, que son los grandes terratenientes, exportadores y demás. La clase obrera únicamente debía trabajar, no tenía decisión. Bueno, Roca lo que se hace cargo de lo que es la educación primaria. En 1881 crea el Consejo Nacional de Educación, teniendo como presidente a Sarmiento. En 1882 crea el primer Consejo Pedagógico Argentino. Aquí lo que se da es un enfrentamiento entre lo que es la Iglesia y los liberales. Porque los liberales querían una escuela que sea para todos. En cambio, la Iglesia no, quería únicamente escuelas dando clase de lo que es la religión, a través de la Iglesia quería hacer énfasis en lo que era su ideología. Y al producirse ese enfrentamiento, lo que es la Iglesia se retiró del consejo, quedando los liberales, y de esa manera se pudo sancionar la ley. Pero se continúa discutiendo si era laica o no,
pero en ese congreso se discutía si la escuela debía ser primaria, obligatoria, gratuita y gradual. Luego, en el año 1884, se sancionó la ley 1420, sentando las bases primaria, obligatoria, gratuita y gradual, y finalmente se decidió que sea laica, ¿sí? Todos los ciudadanos, dependiendo de su cultura, religión y demás, debían aprender ¿sí? Esta ley es únicamente para territorios dependientes de la nación, ¿sí? Ya sea el capital, Chaco y la Patagonia. Luego, en 1905, bajo la presidencia de Manuel Quintana, ¿sí? Se sancionó la ley Laínez. Esta ley, ¿sí? Daba como proyecto de ley, el proyecto de ley de esta era autorizar al Consejo, ¿sí? Nacional de Educación a abrir escuelas donde más se necesitaba. Estas escuelas fueron abiertas en las zonas rurales y semirurales, ¿sí? Mediante esta ley, el nivel de analfabetismo se redujo notablemente. Además, mediante esta también se pudo evitar el gran ingreso, el gran movimiento inmigratorio de alumnos a estudiar a la capital, ¿sí? Ellos podían estudiar únicamente en sus zonas, ¿sí? En las zonas rurales, como decía, donde vivían. Luego, con la presidencia en 1946, asume la presidencia Juan Domingo Perón. Con él viene un nuevo Estado, que es el Estado benefactor o de bienestar, el cual busca, ¿sí? Que un bienestar social, se basa en lo que es la clase baja, en la clase obrera, ¿sí? Ya no dominan lo que es la oligarquía, ¿sí? Únicamente el resto de la sociedad, porque él, como decía, en lo que se refiere a educación, que educación para todos, sin importar el estado político o económico. Al ser educación para todos, él lo que hizo fue eliminar los aranceles que se cobraban con anterioridad. El que quería estudiar debía pagar. Con Perón eso se sacó, ¿sí? Ya que era todo público, ¿sí? La educación debía ser pública y gratuita. Él hizo énfasis en la relación educación-trabajo, porque creó escuelas técnicas que podían preparar a los hijos de obreros. Estos chicos, una vez que terminaban las escuelas técnicas, podían ingresar a trabajar en diferentes fábricas. Por ello recibían un sueldo, ¿sí? Luego, en 1966, asume la presidencia Onganía, ¿sí? Él lo que hace es derogar la ley Laínez, reduce lo que es el financiamiento a la educación, ¿sí? Los sueldos educativos de las maestras también se reducen y se da la privatización de escuelas, un gran aumento de escuelas privadas y escuelas religiosas. Luego, en 1976, asume la presidencia Rafael Videla. Aquí se da lo que es las transferencias de las escuelas a las provincias donde se encontraban, ¿sí? Vuelve otra vez a haber un retroceso. Se da lo que es la dictadura militar. Aquí también se produce lo que es la noche de los lápices o la noche de los bastones largos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da una gran represión a los estudiantes. Ellos lo que querían era tener sus centros de estudiantes, ¿sí? Y al haber centros de estudiantes había una gran interacción, intercambio de ideología, lo que producía, ¿sí? Que se pongan en contra a la presidencia, al gobierno. Y eso a los gobiernos no les gustaba. Por tal motivo, durante la noche secuestraban a estudiantes o a docentes, ¿sí? A las personas que opinaban distinto a ellos, que tenían una diferente ideología. Por eso se secuestraban, como mencionamos, alumnos, docentes, se produjo una gran mortandad, ¿sí? De jóvenes, ¿sí? Se secuestraban y se los enviaban a centros clandestinos, donde eran generalmente de militares. Las chicas que estaban embarazadas esperaban al tiempo de dar a luz. Esos niños eran extraídos y dados en adopción a otras personas, ¿sí? Lo que ahí también se da lo que es la madre de Plaza de Mayo, pero más adelante. Luego, al terminar a lo que es volver a la democracia con Alfonsín, en 1889
asume la presidencia Carlos Saúl Menem, ¿sí? Aquí también lo que se da lo que es Estado neoliberal. ¿Por qué Estado neoliberal? Porque a este Estado únicamente le interesa lo que se refiere a lo económico, a la economía, no a lo social. Por tal motivo, a lo largo de esta presidencia se ve la gran diferencia social existente en el país. Se da lo que es un gran ingreso de productos extranjeros, una exportación, ¿sí? Y las empresas de aquí cierran sus puertas. Bueno, Carlos Saúl Menem, ¿sí? Él asume la presidencia. Él tiene todo como lógica de mercado, ¿sí? Para él es todo mercado, sea lo que es la privatización. En 1992 se decreta la ley 24.049, ¿sí? Esta ley lo que hace es transferir los servicios educativos, ¿sí? Es una escuela media y superior. Estas escuelas ya no tienen más la responsabilidad del Estado, sino que esas responsabilidades se lo brinda lo que es a las provincias, ¿sí? Luego, la educación deja de ser un derecho, pasando a ser un servicio de consumo, ¿sí? Ya la educación sienta las bases en consumo. El que quería estudiar debe pagar. En 1993 se crea la Ley Federal de Educación 24.195. Esta ley tiene la obligatoriedad de 10 años, ¿sí? Este también se divide en 5 sistemas, lo que es nivel inicial, ¿sí? De 3 a 5 años, siendo obligatorio el último año sería. La salita de 5 es obligación. Luego tenemos el sistema de educación primario, que se divide en EGB. Luego tenemos polimodal, que son 3 años, ya sea en el ámbito ya sea de humanístico o económico, esas 2 ramas. Educación superior y educación cuaternaria, que permite capacitar a los profesionales. Y aquí, como mencionamos, se da la gran privatización. Luego, en el 2003, asume la presidencia Néstor Kirchner, ¿sí? Él lo que busca es crear una ley, ¿sí? Que vuelva a ser un derecho, ya que no sea un bien de consumo, un servicio de consumo como era en la presidencia anterior. Ellos lo que buscan es que la educación vuelva a ser, como dice, un bien público, una política de Estado, ¿sí? Que la educación vuelva a ser para todos iguales, sin depender del nivel del dinero, el nivel económico de cada ciudadano. Mediante esa ley también cambia lo que es el sistema de Menem, ¿sí? Ya no es más EGB, sino nivel inicial, primario y secundario, ¿sí? Superior o universitario, y también lo que es la cuaternaria, que continúa eso, también sea lo que es escuela, educación en el sistema de encierro, en las cárceles, en los hospitales, en las zonas rurales, porque al pertenecer a la zona rural también tiene el derecho de estudiar como los demás en las zonas urbanas, ¿sí? Dentro de esta ley también se da la ley de financiamiento educativo, el fondo de incentivo docente, la ley de educación sexual integral, ¿sí? Que hasta el día de hoy estamos en debate. Luego Cristina Kirchner continúa con las políticas educativas de Néstor, ¿sí? Agregando lo que es programa de Conectar Igualdad, Canal Encuentro, Paca Paca, también lo que es, continúa interviniendo lo que es la presidencia, ANSES, brindando lo que es, como por ejemplo el Progresar, que ayuda a que los alumnos puedan continuar sus estudios, y el Ministerio de Educación también hace sus aportes, ¿sí? Luego, en 2015 hasta el 2019, asume la presidencia Mauricio Macri. Él mediante su presidencia no se da ninguna política educativa que sea de gran auge, de gran importancia. Pero sí, en el 2016, la ministra de Educación, Cristina Balaguer, comienza a luchar, a intentar de que Santa Fe tenga su propia política de educación, ¿sí? Su propia ley. Por tal motivo, en el 2017 se crea lo que es la educación de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Así debemos decir que Santa Fe tiene su propia ley de educación, está basada también en 10 derechos, ¿sí? Podemos decir que es niño, dice que el niño debe tener un aprendizaje,
debe estar preparado para el mundo del trabajo, ¿sí? Debe tener participación activa en todas las decisiones que se dan. Tiene que tener un proyecto de vida, ¿sí? Enfatizarse de que debe llegar a un punto, debe tener diversas identidades, debe respetar, debe haber un diálogo intergeneracional, sería como que de generación en generación debe ser transferida los diversos conocimientos, deben tener los alumnos un pensamiento crítico, deben estar adaptados también a lo que es las tecnologías. El ambiente en el cual estudias deben ser aptos, ¿sí? La calidad de vida también, eso debe influir en lo que es su formación educativa. ¿Sí? Debemos recordar también que en la provincia de Santa Fe, ¿sí? La política educativa tiene 3 ejes fundamentales, ¿sí? Las cuales son la escuela como institución social, ¿sí? Ya que está la escuela inserta en un determinado ámbito, ¿sí? Y debe educar a sus ciudadanos, ¿sí? Y donde se da el intercambio de diferentes culturas. La calidad educativa, sí, porque lo que la provincia busca es elevar la calidad educativa, ¿sí? No la cantidad, porque hay muchas veces que aumenta la cantidad de alumnos y disminuye la calidad educativa. Lo que se debe buscar es la calidad, si por ahí hay menor cantidad de alumnos, es mayor la calidad educativa. Luego tenemos inclusión socioeducativa, así que, por ejemplo, mediante el progresar puede incluirse, sí, incluir a los alumnos, ya que la escuela debe ser un ámbito de inclusión, ¿sí? Porque acá, como dice, inclusión socioeducativa. Mediante esos programas, esos planes, podemos incluir a toda la sociedad para que puedan aprender, a todos de distintas maneras, pero pueden aprender. Luego aquí en el 2019, con la asunción de Alberto Fernández, ustedes verán que aquí está en blanco. ¿Por qué está en blanco? Porque desde que asumió su presidencia no se pudo realizar ninguna política educativa que produzca un gran antes y un después de su presidencia. Tal vez tiene proyectos, pero a raíz de este COVID, como todos sabemos, no se puede decretar nada preciso, nada verdadero, ¿sí? Así que al final de esto ahí observaremos qué pasó con la educación. Todos sabemos que las escuelas están cerradas, ¿sí? Pero de ahí dependería ahora lo que pasaría después. Bueno, sin más que agregar, esta es mi breve recorrido. Como observarán, tenemos la ley, ¿sí? 1420, que se sancionó en la Julio Argentino Roca, como tiene las bases escuela primaria, obligatoria, gratuita, gradual, laica. ¿Sí? Aquí con Carlos Menem tenemos la otra ley de educación 24.195. En esta ley ya cambia el sistema. ¿Por qué? Porque se privatiza todo, ¿sí? Ya es similar al sistema oligárquico, únicamente los que tienen dinero pueden estudiar, ¿sí? Como observan, aquí también se implementa lo que es el nivel secundario, o sea, el primer secundario, el EGB y el secundario, ¿sí? Educación superior, educación cuaternaria, ¿sí? Se amplía lo que es las políticas educativas, las leyes. Luego, como observan, la ley de Néstor Kirchner, 26.206, aquí también se pone énfasis en lo que es la escuela secundaria, ¿sí? También que debe ser pública, ya no se privatiza, como en la presidencia de Menem. Dice que hay fondos de incentivo docente, sí se pagan, son un extra a los docentes para que continúen trabajando. Ya hay más, como observan, una ley más, que educación sexual integral, ¿sí? Aquí ven todas las diferencias producidas a lo largo del tiempo en las diferentes leyes. Y la ley de 26.206 es la que se mantiene hasta el día de hoy, ¿sí? Sin más que agregar, muchas gracias.